y luego vamos a pasar a los contratos, ¿sí? ¿Qué les pareció el TP? ¿Pareció fácil, difícil? Era entendible, me parece. Me parece que sí, que estaba bien. Se pudo entender. Leyendo un poco lo de Chover en el libro, se pudo entender. Está bien, está bien. Bueno, ahora vamos a repasarlo. Más que nada, a ver, los TP también son para ustedes, para que vayan estudiando y vayan, digamos, comprendiendo los temas, ¿sí? Y para eso hacemos esta corrección, digamos, en vivo, ¿ok? Yo miré algunos, no llegué a ver todos desde ya, pero bueno, hay varios que tienen una redacción excelente, se podría decir, o usaron ChatGPT, que no está mal, ¿sí? Pero la idea es que comprendan por lo menos lo que están, digamos, lo que están respondiendo, ¿sí? Eso, nada más. Espérenme que le escribo a la doctora Romana a ver si se va a entrar y si no, ya arrancamos. Esperamos un minuto más. Bueno, arranquemos, así no nos atrasamos. Después, si viene Laura, le damos un minuto. ¿Sí? A ver, vamos a empezar por el de contabilidad. ¿Alguien puede leer el enunciado? Osvaldo, ¿podés leer el enunciado? Digo a vos, pues sos el primero que me aparece, ¿sí? Osvaldo, tenés el micrófono silenciado. Sí, profe. Dime un segundo. Dale. Que lo tengo por acá. Si es que me lo permite abrir. Sí, ahí va. Acá. Dios. Buen día, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy Buenos bien. días. No me permite abrirlo, profe. Bueno, Ahí está. Ahí está. Ahí me dale. permite, disculpe la. Bueno, trabajo 1 de contabilidad. Sí, empezá por el Análisis. enunciado.
directamente. Enunciado. Claro, a partir de la lectura del tema de referencia, Ah, en los libros de a texto. partir del ahí. tema de referencia en el libro Sí. de texto y apoyándose en la normativa legal vigente, se deberán responder a las consignas indicadas en el presente. Juan Gabriel Lorenzo es ingeniero agrónomo y durante varios años se dedicó de manera independiente al asesoramiento técnico a productores rurales. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Ok. Con el paso del tiempo, además de su actividad profesional, comenzó a comercializar insumos agrícolas, semillas y oleaginosas, y a organizar un establecimiento con empleados, depósito y logística propia, operando bajo el nombre de Fantasía Agropampa. A pesar del crecimiento sostenido de su actividad, Juan nunca llevó contabilidad formal, registraba algunas operaciones en plantillas digitales sin un sistema uniforme, no rubricó libros contables y conservaba la documentación respaldatoria de manera desordenada. Asimismo, realizaba anotaciones con varios meses de atraso, llevaba registros en moneda extranjera y en diversas ocasiones efectuaba correcciones directas sobre los asientos o dejaba espacios en blanco. En el año 2024 decide constituir junto a su hijo la sociedad Agropampa Sociedad Anónima, a la cual le transfiere el negocio en marcha. La sociedad comienza a operar manteniendo prácticas similares. No rubrica libros ante el registro público ni lleva adecuadamente los mismos. Al cierre del ejercicio económico, la sociedad no confecciona el estado de resultados, realiza el inventario incompleto y omite asentar los estados contables en los registros correspondientes. Tiempo después, un proveedor, Pitero Sociedad Anónima, inicia una demanda judicial reclamando el pago de una deuda de 70 millones de pesos. En el proceso, Agropampa presenta su registro como prueba, mientras que Pitero acompaña en libros replicados y llevados regularmente. Del análisis surge que existen contradicciones entre ambas contabilidades. En este contexto, el juez ordena la realización de una pericia contable y la exhibición de los libros y registros. Ahí, Ahora, hasta ahí. preguntas. Está bien, Osvaldo, está bien, gracias. Perfecto. Gracias. Laura, no sé si querés decir algo antes de continuar. Está silenciada, no te escuchamos. No, a ver, me gustaría saber si entendieron el caso, bueno, no sé, yo me conecté un par de minutitos más tarde, pero creo que es clara la situación planteada y bueno, está bueno, a ver, que escuchemos. No sé, Emi, si les indicaste algunos en particular o hay algún grupo que tiene la buena voluntad o las ganas de expresar lo que escribieron. Recién arrancamos, ya leyó Osvaldo, así que bueno, vamos a ir con la primera pregunta, ¿sí? La primera es, analice si Juan se encontraba obligado a llevar contabilidad en las distintas etapas de su actividad, distinguiendo entre el ejercicio profesional y la actividad empresarial. Indique qué sucede a partir de la constitución de la sociedad. ¿Hay alguien que quiera responder? ¿Algún valiente? Belén. Belén, dale. Después vamos con Jennifer. Dale. Yo hice el grupo con Osvaldo y Brian, y bueno, lo armamos entre los tres y tratamos de hacerlo lo más formal posible y dividirlo en etapas. Lo que nosotros planteamos es que según el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde se establece quienes están obligados a llevar contabilidad, son las personas humanas que realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa, así como todas las personas jurídicas privadas. En el caso de Juan, lo primero que se realiza es su profesión como ingeniero agrónomo,
y brinda un asesoramiento técnico. Y nosotros citamos el artículo 130, donde se cita las profesiones liberales y quedan excluidas de la obligación de llevar una contabilidad cuando no desarrollan no se desarrollan en forma de empresa. Belén, discúlpame, porque si no se nos va toda la hora. Lo concreto, vamos a la respuesta concreta. No, En el caso particular, ¿está obligado? En la primera etapa, como es un profesional liberal, pusimos que no era necesario, pero cuando empieza a desarrollar sus actividades como Agropampa y constituye la sociedad, sí, porque es una persona jurídica privada y tiene que llevar los libros al día. Ok. Lo extendimos un poco más, pero sí. No, a ver, está perfecto, pero lo aclaro porque si no nos quedamos con un solo grupo y quizá hay otro que tenga algo más para aportar, para no estirarlo tanto. Está perfecto toda la introducción, porque eso demuestra la investigación que hicieron, de cómo estudiaron y cómo llegan a la conclusión. Eso está perfecto. Ahora, vos me decís que en la primera etapa, ¿sí?, del caso, tiene una profesión liberal y que por eso no debería llevar contabilidad. Claro, no está obligado. Claro. El resto, ¿contestó algo diferente? No. Ok. ¿A partir de qué constituye la sociedad? ¿Sí? ¿Cómo sigue el camino? Belén, ¿te muestras si lo contesto? No, contéstalo. Bueno, o sea, como dijo Belén, o sea, el momento como ejerce la presión liberal, ahí no está obligado, pero como ya empieza a ejercer como agropampa, o sea, como a realizar una actividad económica, a contratar personal, a comercializar estos insumos comerciales, ahí sí empieza a tener esta obligación de llevar contabilidad. ¿Quién? Juan, o sea, como... ¿El resto contestó lo mismo? Sí, lo mismo. Bueno. A ver, ¿alguien me puede leer la pregunta? Volver a esa primera pregunta. La pregunta dice, analice si Juan se encontraba obligado a llevar contabilidad en las distintas etapas de su actividad, distinguiendo entre el ejercicio profesional y la actividad empresarial. Indique qué sucede a partir de la conclusión de la sociedad. Constitución de la sociedad, perdón. Bien. O sea, la conclusión de todos, porque todos contestaron como Osvaldo, es que Juan no está obligado a llevar contabilidad en su primera etapa, y cuando constituye la sociedad, Juan debe llevar contabilidad. Sí, María Belén. No, en la segunda etapa sería la sociedad la que tiene que llevar la contabilidad. Ahora sí. Eso iba a decir también. O sea, en la primera etapa... Juan deja de ser el que realiza la actividad. ¿Okay? Exactamente. Al Eso principio... es lo que ustedes tienen que saber identificar. Y eso, o sea... No es la obligación del sujeto, sino de la sociedad como tal. Exacto, como persona jurídica privada. Por eso, exactamente. A ver, este ejercicio lo hacemos para que ustedes sepan, ante una pregunta de examen, ¿sí?, identificar esto, porque es muy fácil que se equivoquen, como le pasó a Osvaldo, que me dijo, sí, Juan lleva a partir de que se constituye la sociedad. No, Juan no lleva. Podría llevar si quiere, pero no está obligado. La que sí está obligada es la persona jurídica privada. Sí, Marcela. Sí, perdón. Y si uno pone Juan como titular de una empresa privada, o sea, de una sociedad privada, si lo redacta así como que se entiende que es la sociedad, pero bueno, Juan en su Pero no era el caso. Si Juan hubiera ampliado su negocio y hubiera constituido, o bien, una sociedad anónima unipersonal, ¿sí?, la que lleva la contabilidad es la sociedad anónima unipersonal. Okay. Si Juan no constituye una sociedad, pero su actividad va creciendo y se organiza a modo de empresa, ya
Juan deja de actuar como profesional independiente, empieza a actuar como una organización empresarial, ¿sí? Y ahí también está obligado, pero ya no como profesional independiente, ya con una organización empresarial, con una empresa, ¿ok? Sí, sí. Con un establecimiento, con empleados, amplía su actividad. No sé, Emi, si querés, perdón que yo me metí. No, está bien, está bien. Yo me metí a explicar esto porque esto es lo que primero se equivoca. No hay problema. Sí, yo tengo una duda, porque nosotros habíamos puesto como que deja esa etapa de un profesional liberal para después convertirse en un titular de una actividad económica organizada, y ahí después desarrollamos el tema de la constitución de la sociedad, que es lo que da el inicio a que la sociedad, representada por él, lleve la contabilidad de los libros en forma ordenada, o sea, una actividad ordenada. Entonces, en un caso así, hay que desmembrar analizar bien el caso. Si el caso te plantea que él trasciende o transita 3 etapas, una como profesional, otra como establecimiento comercial y luego una sociedad, bueno, sí, te la tomo. Ahora, si de ser profesional independiente ya constituye luego una sociedad, ya está. No pasó por la etapa de organización empresarial. ¿Ok? De todas formas, ustedes cuando les toque una pregunta de examen, tienen que analizarlo así. ¿Dónde está el quiebre? ¿Y quién es el obligado? El quiebre, el cambio. ¿Sí? Pues por ahí nunca hay una sociedad a constituirse. ¿Sí? Bien. Continuamos, si quieren, con la otra. Vamos para la segunda. Dice, determine cuáles son los registros indispensables que debieron llevar tanto Juan como la sociedad y explique qué formalidades deben cumplir los libros contables para ser válidos. ¿Hay alguien que quiera responder? Yo Dale. puse tanto Juan cuando empezó a desarrollar una actividad empresarial como luego la sociedad Agropampa, Sociedad Anónima, estaban obligados a llevar contabilidad en forma regular. Los libros indispensables que debían llevar son el libro diario, que es donde se registran las operaciones en orden cronológico, y el libro de inventarios y balanzas, que incluye el inventario inicial, los inventarios de cierre y los estados contables, y que son obligatorios básicos que exige la ley, aunque también puede llevar otros libros auxiliares para organizar mejor la información. Y para que sean válidos tienen que cumplir con ciertas formalidades. Puse que en primer lugar deben estar ubicados por el registro público antes de empezar a usarlos, y además deben llevarse de manera ordenada y cronológica sin saltear operaciones. No se pueden dejar espacios en blanco ni hacer tachaduras o correcciones sin salvarlas correctamente, ni tampoco se puede alterar el orden de los asientos. La idea es que la contabilidad refleje la realidad de forma clara y sin posibilidad de manipulación. Y también puse que también deben mantenerse criterios uniformes, es decir, que no cambiar la información. No cambiar la forma de registrar las operaciones sin justificación, y a su vez los libros deben llevarse en idioma nacional y en moneda nacional. Está muy bien. ¿Alguien puso algo más o algo distinto? No, nosotros pusimos lo mismo que Jennifer. ¿Lo de la sociedad, Jennifer, lo dijiste? ¿Qué? ¿Los dijiste? ¿Los libros que deben llevar la sociedad? Sí, el libro diario y el de inventario y balances. Ok. ¿Qué tipo de sociedad es? Anónima. ¿Alcanza con llevar el libro diario y el inventario y balances? No, tenés que No. llevar el libro de actas, de asambleas, de depósito y registro de acciones. Son 8 libros en total. Ok, bien.
Esto ténganlo en cuenta, porque si ustedes contestan que solo llevan esos dos, el artículo específicamente dice lo que las leyes especiales exijan. Entonces, ustedes tienen que ir a las leyes especiales. En el caso de las sociedades, la ley especial es la ley 19.550, ¿sí? Exige libros especiales de acuerdo a los tipos sociales. Además del inventario y del diario. ¿Los demás entonces son los libros especiales? ¿Son especiales? A ver, la palabra especiales es Para el caso. Es porque en realidad no son libros especiales, ¿sí? Son libros societarios, hay libros societarios y contables. Lo que es especial es la ley especial, aparte del código, ¿sí? Hay leyes especiales. Ustedes cuando tuvieron, no sé, teoría del Estado, teoría del derecho, debieron haber visto el orden, la pirámide. Las leyes especiales, además de las leyes de fondo. ¿Vamos? ¿Alguna duda? No. Bueno, la 3 dice, identifica y analice todas las irregularidades en la forma de llevar la contabilidad presente en el caso, indicando las normas aplicables y su relevancia jurídica. ¿Sí? Algo de esto ya dijo Jennifer, pero a ver si alguien quiere leer la respuesta. Bueno, nosotros pusimos que, bueno, Juan tenía muchas irregularidades. Una de ellas, te cuento más, o sea, lo pusimos formal, pero te cuento sin más, que, bueno, la falta de rubricar, que Juan, o sea, no tenía los libros rubricados. Después, la forma de ordenar, que era desordenada y esporádica. Después que anotaba con retraso, o sea, no tenía un orden cronológico. Además que usaba moneda extranjera para los registros, lo cual dice que hay que usar moneda, o sea, el peso argentino. Después que había correcciones o espacios en blanco, lo cual está prohibido por el artículo 324, inciso B. Y después, ¿qué más? Bueno, básicamente pusimos esos ítems. Sí, a ver, la contabilidad de Juan era desastrosa. ¿Sí? Claro, que básicamente no cumplía con las formalidades, Con ninguna, lo que pedían, o sea, el código para cuando tenés que llevar una contabilidad. Claro. Digamos, esto tiene mucha relación con la siguiente pregunta, que es analizar la eficacia probatoria de la sociedad de Agropampa y de Viterbo, que era, digamos, la parte con la que estaba en conflicto, ¿sí? Y cómo debe resolver el juez frente a contabilidades contradictorias. Sí, por esas irregularidades, es que Agropampa como que pierde esa eficacia probatoria de los libros, o sea, y Viterbo tiene como a favor eso, porque el juez, si tiene las dos pruebas, claramente va a elegir la de Viterbo porque está en todo en orden y correcto, o sea, está correctamente. En cambio la de Agropampa está o sea, tiene muchas irregularidades. Sí. A ver, más allá de que el juez prefiera una u otra, es lo que manda el código. No, sí, por eso, sí, no. En base al código y en base a la eficacia de la prueba, va a elegir a nuestro criterio, va a elegir a Viterbo. Está bien, está bien. ¿Alguien puso algo distinto? Imagino que no. Bueno. Y vamos con la última de este trabajo, que es señale qué documentación debe conservarse, por cuánto tiempo y desde cuánto se computa dicho plazo. ¿Alguien que no haya hablado quiere responder? Juan, ¿querés contestar? Buen día, sí estoy. Nosotros pusimos que de acuerdo con lo establecido en el artículo 328 del Código Civil y Comercial,
Los sujetos obligados a llevar contabilidad tienen el deber de conservar sus registros y elementos probatorios por un plazo general de 10 años. En el caso de los libros contables, ese periodo de 10 años decimos que se comienza a computar desde la fecha de último asiento practicado. Y por otro lado, la documentación respaldatoria que sirve de sustento a los asientos contables como facturas, recibos y comprobantes de gestión, también se tiene que conservar por el término de 10 años y se cuenta individualmente desde la fecha de emisión de cada documento. Está bien. ¿Alguien puso otra cosa? ¿No? Ok. Esto, Claudio, vos lo tenés clarísimo. Podrías dar la clase vos casi. Sí, más o menos, sí, en términos generales es así, pero bueno. Claudio se nos esconde a veces. Porque tengo mi opinión, por ejemplo, algo práctico que uso yo es que son personas jurídicas distintas porque cada una tiene un quit distinto. La persona física tiene su quit y la persona jurídica tiene su otro quit. Así que eso, desde mi punto de vista, es lo fundamental que yo lo veo práctico. Entonces, cuando ustedes tienen una duda, si es una sociedad o algo, se fijan en el quit. Todos tienen quit. La universidad tiene quit, todos tienen quit porque son personas jurídicas. Y en Argentina, de la misma manera. No, Claudio. No. Disculpame. Una persona humana no es una persona jurídica. No. Aclaremos eso, porque yo te voy a poner mal en el examen. No, por más que tenga quit. Que tenga quit tiene una clave única de identificación tributaria. Claro, a lo que yo me refiero es que vos dividís y vos te das cuenta si es una persona física o jurídica porque tienen distinto quit, a eso me refiero. Bueno, está como arranca, pero si vos estuvieras en el medio de la nada y yo te pregunto, sin tener internet a mano, y no tenés el número de quit o el número de identificación, vos tenés que saber identificar que una persona humana es una persona humana. Y una persona jurídica, para ser persona jurídica, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Claro. Eso tiene que quedar, o sea, hay mucha gente, las sociedades de hecho, las históricas sociedades de hecho, sacaban número de quit. Sin embargo, no son personas jurídicas, ¿sí? Claro. Entonces, eso lo tengo que aclarar porque si no me van a poner cosas en el examen que están mal, ¿sí? La persona jurídica es la del 140 o 141 del Código Civil, ¿sí? Por eso tienen que ir al Código Civil, ¿sí? Y saber identificar quiénes son personas jurídicas. Ahora, distinto es quiénes están obligados a llevar contabilidad. Obligados a llevar contabilidad hay no solo personas jurídicas privadas, sino quienes el propio código dice, como por ejemplo los que tienen una actividad organizada a modo de empresa, ¿sí? Entonces, o sea, si no sería muy fácil, es blanco o negro, y no, Claro. la ley tiene grises, ¿entendés? Entonces por eso lo aclaro. Claro, yo decía, por ejemplo, en el caso cuando tienen cargos, que son socios gerentes o así, ¿en qué actúan? ¿Si como empresa o como personas humanas? Entonces, ¿El socio gerente está obligado a llevar contabilidad? el socio gerente como persona física, no. No, por eso. Pero la que lleva la contabilidad es la sociedad, Claudio. Ahí. Claro, pero sí actúa como... Actúa como representante. Claro. Claro, eso, quería dar Está obligado a llevar contabilidad. Él como persona humana. Ahora, la que lleva la contabilidad es la sociedad. Claro, sí, a eso me refería. Correcto. Claro, o sea, de hecho en las actas de los libros aclarás que actúa la persona en nombre y representación y en carácter de tal sociedad. Sí. Sí, por ahí. En las actas o en los contratos o en aquel instrumento en el cual la persona está representando. ¿Sí? Sí, Emiliano. No, por ahí le digo, lo que dice Claudia es que algunas cuestiones, las que hicimos acá, en la práctica, por ejemplo, conservar los documentos 10 años. Por ahí la práctica no sucede, pero bueno, nosotros lo damos porque son las formalidades que hay que cumplir y si vas a un juicio, ahí las formalidades se aplican a rajatabla. Tal cual.
Entonces, nosotros le explicamos, digamos, lo que dice la regla, ¿sí? Después, bueno, la práctica por ahí me dice Claudio, mirá, es inviable que mis clientes tengan 10 años en la contabilidad. Bueno, está ok, pero si te vas a juicio, te lo van a exigir, ¿sí? Así que bueno, eso nada más. Vamos con el otro trabajo, ¿sí? No sé, ¿alguien quiere leer? ¿Alguien que no haya leído? Lucas, ¿hoy Un querías otro leer? voluntario, dale. Lucas, ahí está, dale. El de Fondo de Comercio. ¿Querés leer el enunciado? Mariano López, a partir de ahí. Está silenciado, Lucas. Sí, un segundito que lo estoy abriendo. Dale. Lo leo yo así, pues no va a ser muy largo. Mariano López es titular de un local de venta de artículos de computación denominado Tech Cava, ubicado en Avenida Santa Fe, 2450 de la Ciudad de Buenos Aires. Debido a problemas económicos y a la acumulación de deudas con proveedores, decide vender su fondo de comercio a Valentina Suárez, quien desea iniciar su actividad comercial en el rubro tecnológico. Ambas partes acuerdan un precio de 28 millones de pesos y firman un contrato privado de compra-venta con intervención de escribano. Mariano entrega a Valentina una nómina de acreedores, pero omite incluir una deuda importante con una empresa proveedora de insumos electrónicos, Electrónica Argentina SRL, por 6.500.000 pesos. Para avanzar rápidamente con la operación, publican edictos solo en un diario de circulación local durante 2 días, sin realizar publicaciones en el boletín oficial. Además, firman el contrato definitivo a los 3 días de la última publicación. Incluso, Valentina toma posesión inmediata del local y continúa la actividad comercial. Pasados 15 días, el proveedor Electrónica Argentina se presenta a reclamar el pago de su crédito, manifestando que nunca fue notificado de la transferencia. Por otra parte, el local cuenta con 2 empleados con 8 años de antigüedad, quienes continúan trabajando con la nueva titular sin haber firmado documentación alguna. El punto 1 es redactar el edicto para la transmisión del fondo, ¿sí? No sé, Laura, qué opinás vos, pero yo lo omitiría, digo, solo les preguntaría si, me imagino, trabajaron con un modelo, que no lo redactaron ustedes, ¿sí? Y si pudieran encontrar un modelo en el boletín oficial o en otro lugar, ¿sí? Sí, agilicemos, sí, mejor. Después lo corregimos del trabajo, ¿sí? ¿Los pudieran encontrar fácilmente? Nosotros buscamos el boletín oficial y apareció el toca. Ok, perfecto. Bueno, vamos con la 2, que dice: indique qué derecho tiene Electrónica Argentina, contra quién puede accionar y si puede oponerse a la transferencia, ¿sí? ¿Alguien quiere leer? Eva, ¿querés leer? Perdón, quiero aclarar algo, ¿sí? Sí. El tema de las publicaciones en el boletín oficial, muchas veces se hacen, ¿qué sucede? Es muy costoso publicar en el boletín oficial porque se paga por cada renglón. Y hay ciertos edictos, como por ejemplo los de transferencia de fondo de comercio, que son muy extensos. Entonces, a veces, por achicar y evitar palabritas, hay que volver a publicar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener cierta práctica, cierta gimnasia a la hora de redactar, ¿sí?, las publicaciones en el boletín oficial y no, o sea, a veces es preferible pagar 1 o 2 líneas más, pero quedarse tranquilo porque eso nos pasa muchas veces, no solo para Fondo de Comercio, sino para la sociedad. Sí, Osvaldo. No, iba a preguntar que, como lo mencionó, ¿cómo cuánto pueden llegar a cobrarte por renglón? ¿Cómo? ¿Cuánto tienen que llegar a pagar por renglón para publicar un edicto en el...? El renglón creo que hoy está algo de menos de 3.000 pesos. 2.800, algo de eso está. Casi 3.000 pesos por renglón. Por renglón, sí. Ah, y ahora, perdón, no me fijé el de Fondo de Comercio, pero creo que sale lo mismo. Ese es el costo del renglón para las publicaciones de avisos
de sociedades. Pero sí, hay distintos valores. Actualmente es el mismo valor para cualquier publicación. Antes incluso el boletín oficial lo que hacía era cobrar un valor para los avisos comerciales y un valor para las reformas de estatuto. La reforma de estatuto era más cara todavía. Pero bueno. Profe, esto es en Cava, ¿no? Este es el boletín oficial, sí, de la Nación, que es el que sale en Cava. Después hay un boletín de la ciudad, hay un boletín de Provincia de Buenos Aires, pero todos rondan más o menos. El de Provincia de Buenos Aires es un poquitito más económico. Pero, ahora aumentó igual, ¿eh? Ah, sí, ahora, bueno, sí. Ahora te cobran por mínimo de carácter. Antes te cobraban por espacio de palabra y ahora te cobran, si superás las 200 palabras, se miden por unidad tributaria. Sí, por eso. Y lo tenés que multiplicar por 8, o sea, carísimo. Pero bueno, por eso es que uno trata de achicarlo, y al querer achicarlo, a veces comete errores. ¿Sí? Pero bueno, seguimos, perdón. Vamos con la 2. Eva, ¿querés leer? Profe, no tengo la pregunta, pero si querés te digo lo que puse. Decime lo que pusiste. Sí. En la 2. La número 2 había puesto, preguntaba derechos de Electrónica Argentina, que decía que derechos que tiene Electrónica Argentina SRL tiene derecho de ser notificada de la transferencia del Fondo de Comercio, ya que es acreedor del vendedor Mariano López, según la ley 11.867, los acreedores deben ser informados para que puedan ejercer su derecho a disposición o exigir garantías. También había otra, que no me acuerdo en este momento, creo que era contra quién se puede accionar. Que correcto. pueda sesionar contra Mariano, se puede accionar contra Mariano López porque, accionar, sí. por la deuda contraída, ya que la misma no ha sido incluida ni informada en la transferencia. También podría intentar acciones contra Valentina Suárez, dependiendo de la publicidad y la inscripción de la transferencia. También había otras cosas que a mí se me había quedado, que puede oponerse a la transferencia. Es una pregunta que yo me hago y la puedo responder lo que yo pienso. Era una pregunta del trabajo. Claro, sí se puede oponerse si considera que la transferencia afecta a sus derechos como acreedor. La ley, por ejemplo, prevé que los creadores no notificados pueden pedir la nulidad de la transferencia o exigir garantía para el pago de sus créditos, en realidad. Está bien, está bien. ¿Alguien puso otra cosa? Sí, o sea, esa es la respuesta. O sea, puede accionar contra ambos, ya que la publicación de los edictos fue defectuosa, ¿sí? Y por supuesto se puede oponer a la transferencia. Digo, no va a correr el plazo si dice que la ley dispone un plazo de 10 días, pero digo, no va a correr siendo que la publicación no fue como debía ser, ¿sí? Una pregunta. Sí. Nosotros pusimos, pero no sé si está bien, que también se puede exigir el embargo del monto el monto tipo que le debe. ¿Eso está bien? Sí, tiene que hacer una acción. Claro, hace una acción, claro, es una acción para que se retenga y tipo, o sea, pusimos retención y embargo, que se puede tipo, exigir que se retenga el importe de ese crédito, creo que eran 6.500.000. Hay que ver si el juez te lo da. O sea, no. Te lo va a dar, pero por ahí no en el inicio, por ahí te lo da al final del juicio y tardás. No, eso sí, pero se puede pedir eso, ¿no? Se puede pedir, sí, sí. Está bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? La última es la línea de tiempo. También, Laura, si te parece, después la reviso de los trabajos directamente. Así ya comenzamos con los temas, pues vamos a estar muy justos, me parece, ¿sí? Dale. ¿Ah? Vamos a empezar por arbitraje. Déjeme ver a ver si puedo compartir.
Una filmina, arbitraje, acá está. Y después esto nosotros lo vamos a subir, ¿lo ven ahí? No, por ahora no se ve. A ver, Ah, ahora sí. ¿lo ven? Ok, Sí, sí. está bien. Ahí está. Bueno, después esto lo vamos a subir, este en particular vamos a subir un link, ¿sí? Y ustedes a través del link van a entrar a esta página, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de arbitraje nacional e internacional, ¿sí? ¿Están pasando las diapositivas? Sí. Sí, sí. Entiendo que sí. Guarden un segundo que me acomodo. A ver. El arbitraje, digamos, como norma, como normativa en general, tienen la ley de arbitraje, sí, y el Código Civil y Comercial también establece varias disposiciones al respecto, ¿sí? El arbitraje es un método voluntario y alternativo de resolución de conflicto entre las partes. ¿Esto qué quiere decir, digamos? Por ahí me voy a adelantar a la presentación, pero digamos que es un método alternativo entre privados, generalmente, ¿sí? Y es una opción alternativa a ir a un juicio, por ejemplo, ¿sí? Como les dice acá la filmina, es un método voluntario y alternativo para solucionar conflictos entre partes. El árbitro es un tercero al que se recurre para que resuelva el litigio planteado, ¿sí? Digamos, ¿a qué se puede equiparar un árbitro? ¿Qué opinan, digamos? ¿Qué papel cumpliría A un juez. en el ámbito de un juicio? A un juez, correcto. Un juez ¿Sí? tiene que regular un conflicto entre dos partes que están en pleito. Exactamente, exactamente, ¿sí? Se someten al arbitraje las cuestiones susceptibles de transacción y el dictado de un laudo hay resolución de conflicto. ¿A qué se equipara el laudo? Digo, siguiendo esta lógica. A la sentencia. A la sentencia, correcto. ¿Sí? Después vamos a ver que, digamos, hay ciertas diferencias entre el laudo y la sentencia, pero bueno, lo dejamos para más adelante. ¿Okay? Acá tienen una serie de, digamos, de resoluciones, de tipo de soluciones de conflictos. ¿Sí? Ustedes van a poder ir marcando cada una y les va a aparecer, digamos, un enunciado al respecto. ¿Sí? Esto puede ser una pregunta de examen, ¿okay? Así que estudienlo. ¿Cuáles son las diferencias entre el arbitraje y la mediación? Bueno, la mediación, digamos, esta en general es la etapa previa al inicio del juicio. ¿Sí? Lo que hay acá es un mediador, que es un tercero, que trata, digamos, de mediar entre las dos partes para llegar a un acuerdo. ¿Ok? Y aparte es un proceso, digamos, natural. ¿Qué sería un proceso natural? O sea, algo que sí o sí pasa, en el cambio del arbitraje puedes someterte a un odio. Sí o sí pasa más o menos, digamos, porque hay, digamos, hay muchos temas que están excluidos de la mediación. Ejemplo, temas de familia, por ejemplo, temas penales. En esos casos no es necesario realizar una mediación. Si ustedes, digamos, quieren ampliar en este tema, pueden ver la ley de mediación, que si no mal recuerdo, creo que es el artículo 11 o por ahí, que les establece cada uno de los puntos que están excluidos. ¿Sí? Pero bueno, sí, antes de ir a un juicio ustedes tienen que hacer una mediación obligatoriamente, salvo estas excepciones. ¿Sí? También es diferente la conciliación. La conciliación es, digamos, muy parecida a la mediación, con la diferencia de que, digamos, el conciliador se intromete un poco más, ¿sí? O sea, trata de, digamos, quizás se corre un poco del medio, trata de hacer propuestas, ¿sí? Es más, por ejemplo, en temas de consumo, los que intervienen son conciliadores y no mediadores, en términos generales, y lo mismo sucede en temas laborales, ¿ok? ¿Sí? Bueno, después la negociación, como ustedes sabrán, es entre las partes, digamos, aquí no hay tercero que intervenga, más allá de que pueda haber diarios, ¿sí? Se trata de llegar a un acuerdo y ya.
Después tenemos la justicia ordinaria, que esta, digamos, es el camino habitual que uno toma cuando tiene un defecto y fracasan, digamos, todas las instancias previas que ya mencionamos. Y por último, el arbitraje, que es el tema que estamos dando hoy, ¿sí? El arbitraje, a diferencia de la justicia ordinaria, como dijimos, es entre privados, el árbitro es elegido por las partes, a diferencia de la justicia, donde se designa por sorteo, ¿sí? Y bueno, como vamos a ver más adelante, hay diferentes tipos de arbitraje. ¿Tienen alguna duda hasta acá respecto de las diferencias entre cada digamos, alternativa de solución de conflictos? No, por ahora no. Bueno. Yo entonces lo que quería saber Sí, era dale. que entonces la diferencia entre arbitraje y la mediación es que la mediación lo que busca es llegar a una conciliación entre las partes antes de ir a juicio. Mientras que el arbitraje es cuando ya están en la etapa de juicio, ¿no? Sí, es un arbitraje, no es un juicio, pero entiendo tu punto, digamos. Digamos, una vez que estás en el arbitraje ya está, digamos, no es que es una instancia previa al juicio, digamos. Es una alternativa, o vas al arbitraje o vas a juicio, ¿no? Cuando en el arbitraje se dicta el laudo, esa es tu sentencia, digo, no es que después podés ir al juez y iniciar un juicio nuevo por esto. Más allá de que después, digamos, de manera restringida, pero quizás podrías apelar, quizás podrías pedir la nulidad, quizás... Pero, digamos, el arbitraje va en forma paralela al juicio, o sea, es uno o es otro, ¿sí? En cambio, la mediación es una instancia previa. ¿Me explico? Claro. ¿Correcto? O sea, la mediación es una instancia previa y después puede decidir entre el arbitraje o el juicio. Sí, normalmente cuando uno va a arbitraje, digamos, ya está, eso ya está dispuesto en un contrato, por ejemplo. Ya un contrato con vos y decimos al final que si llega a haber un conflicto vamos a ir a arbitraje, en vez de ir a la justicia ordinaria. ¿Ok? Entonces vamos directamente al arbitraje. ¿Se entiende? No es que, es muy difícil, lo podríamos hacer, sí, pero es muy difícil que una vez que ya estamos en conflicto, digamos, bueno, vamos a solucionar esto por un arbitraje en vez de ir a un juicio. ¿Sí? Pero yo nunca lo vi, por lo menos. Siempre se da un arbitraje porque ya estaba dispuesto desde antes cuando las cosas estaban bien, digamos. ¿Ok? ¿Está? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, acá tienen la definición. Sí. Emiliano, consulta, ¿el SECLO qué sería? ¿Mediación o arbitraje? El SECLO es una conciliación, ¿sí? En el marco de un juicio laboral. ¿Ok? ¿Sí? O sea, vos vas al SECLO, volvemos acá. Vos vas al SECLO, sería una conciliación y después iniciás un juicio laboral. ¿Está? O sea, las de arriba son instancias previas. Y después te sometés si no llegas a un acuerdo acá, ya sea mediación, conciliación o negociación, vas a un arbitraje o vas a un juicio. ¿Sí? En tu caso, digamos, en el caso del SECLO, fracasar el SECLO vas a ir normalmente a la justicia laboral. ¿Sí? Claro, gracias. No, por favor. Bueno, acá tienen la definición de arbitraje. Dice que hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someterse a la decisión de uno o más árbitros. ¿Sí? Siempre los árbitros tienen que ser impares. Pueden ser 1, 3, 5. ¿Sí? Más que nada, pues, digamos, designamos dos árbitros y uno decide para mí y otro decide para Osvaldo, por ejemplo, vamos a estar en un problema. Vamos a saber cuál es la solución. Entonces siempre se designan tres, ¿no? Normalmente lo que se hace es que una parte designa uno, otra parte designa otro, y después el tercero, digamos, lo pueden proponer los árbitros designados. ¿Sí? Bueno, como le dice acá, es de derecho privado, o sea, van a quedar excluidos los temas penales, por ejemplo, y siempre que no se encuentre comprometido el orden público. Entonces, digamos, que no afecte, digamos, normas ¿sí? indisponibles. ¿Ok?
¿Cuáles son las ventajas? Bueno, en principio se podría decir que es más flexible que un juicio, es mucho más informal, esto que le decía hoy, digamos, en los juicios la formalidad aplica a rajatabla, los plazos aplican a rajatabla, la manera de hacer las presentaciones también, ¿sí? Son muy estrictos con eso. Por ahí los arbitrajes, digamos, se puede ser más informal, por lo general con los plazos no lo son, ¿sí? De forma de respetar la bilateralidad entre las partes, digamos, la igualdad. Pero bueno, digamos, es un poco más flexible que en un juicio. Es más rápido y ágil. Una pregunta. Sí. ¿Dónde se realiza el arbitraje? Ahora vamos. Perfecto. Aguardame un poquito y ya les cuento. ¿Sí? El árbitro dice que está especializado e idóneo. Esto es por lo siguiente, digamos, si nosotros tenemos un conflicto societario, ¿sí? Es probable que, digamos, elijamos árbitros especialistas en derecho societario, por ejemplo, ¿no? En cambio, si ustedes van a un juez comercial, bueno, el juez comercial, digamos, obviamente sabe de derecho societario, pero hace derecho societario, hace juicios ejecutivos, hace concursos y quiebras, digamos, hace dentro de la materia de todo un poco, ¿no? No quiero decir que es, digamos, menos, está menos preparado, pero bueno, normalmente se elige un árbitro especialista en la materia, ¿sí? Es confidencial, a diferencia de los juicios, que en principio son públicos. Ustedes pueden entrar a la página del PJN y ver los juicios que quieran, salvo que esté reservado por alguna cuestión. En cambio, los arbitrajes no, son confidenciales. Solo lo pueden ver las partes o los letrados que estén presentados en el expediente, ¿sí? Es de fácil ejecución, digamos, esto quiere decir que si una vez dictado el laudo, vamos a suponer que me condenan a mí y yo no cumplo, ¿sí? Osvaldo puede ir ya a un juez, digamos, los árbitros no tienen poder de imperio, no pueden tomar medidas para hacer valer el laudo, van a tener que ir a un juez y el juez lo va a hacer, ¿sí? Con el laudo, digamos, me pueden, por ejemplo, trabar un embargo, ¿ok? Son de carácter económico y normalmente se renuncia a futuras apelaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente el laudo es definitivo, ¿sí? Los árbitros dictan el laudo y ustedes después no van a poder apelar, digamos, a una cámara o a un tribunal superior. Más que nada porque normalmente así se dispone en la cláusula arbitral, que ahora vamos a ver, que es digamos, el pacto donde se establece digamos, esta opción de ir a un arbitraje. ¿Okay? En cambio, en un juicio ustedes se dicta la sentencia, se apela, después se apela a la corte. Entonces, lo que se busca, digamos, son reducir los tiempos. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? Acá son las cuestiones excluidas de arbitraje, algo ya les había dicho. Por ejemplo, las que se refieren al estado civil o la capacidad de las personas, las cuestiones de familia. Bueno, cuestiones vinculadas a derechos de usuarios y consumidores. Hay un tribunal de arbitraje de consumo, ¿sí? Lo que por ahí se refiere a la FEMINA es que, digamos, no es que nosotros nos vamos a poner de acuerdo ante un conflicto de consumidor y ir a un arbitraje, digamos, a un tribunal arbitral elegido por nosotros, ¿ok? Los contratos por adhesión también, digamos, por ahí tienen mucha relación con esto de derecho de consumidor, y las cuestiones derivadas de relaciones laborales, que era esto que me preguntaba hoy Claudio, ¿sí? Ahí van a tener que ir a un juicio, sí o sí. Tipos de arbitrajes. A ver. Acá, digamos, a ver, sí. ¿Alguien quería preguntar algo? No, justamente, profe, que había hablado de tipo de arbitraje, había uno que era sobre el arbitraje del derecho, y después teníamos otro que era los amigables ay, tiene una palabra. Sí, ese mismo. Correcto, digamos. Iba a empezar por la otra clasificación, pero vamos a empezar por esta, ya que la mencionó Eva. El arbitraje de derecho, el árbitro, digamos, va a decidir conforme a la ley. ¿Sí? Lo más parecido, digamos, a un juicio que hay. O sea, va a dictar un laudo y va a decir, bueno, conforme la ley tanto, digamos,
y considerando la normativa y los hechos, digamos, va a hacer la aplicación y va a dictar el laudo. ¿Ok? En cambio, cuando es de amigables componedores, digamos, esta cuestión merma un poco, ¿sí? Ya hay cuestiones más de equidad, digamos, el árbitro va a decidir conforme a lo que él considere que es mejor para las partes, ¿sí? Ahora, sepan que el 98% de los arbitrajes son de derecho, ¿sí? Es muy raro, yo por lo menos no he visto muchos arbitrajes de amigables componedores, ¿ok? De todas formas, ustedes estudien esta clasificación porque puede ser una pregunta de parcial, ¿sí? ¿Está bien? Y después tenemos los tipos de arbitraje, que esto, digamos, tiene más que ver con la pregunta que nos hizo Belén, que es ¿dónde se hace un arbitraje? Digamos, hay dos tipos de arbitraje. Tenemos los arbitrajes institucionales, ¿sí? Esto es, se recurre a una institución para hacer el arbitraje. Acá, digamos, en Argentina, digamos, la institución predilecta para hacer arbitrajes es la Bolsa de Comercio, tienen un tribunal arbitral ahí, y muchos juicios, más que nada entre empresas, muchos arbitrajes entre empresas se hacen ahí, ¿sí? Pero bueno, como dice ahí el enunciado, también tenemos el Colegio de Abogados, ¿sí? El Colegio de Escribanos también tiene un tribunal que se creó recientemente, y después tienen la CCI que menciona ahí, también está en la filmina está más adelante contemplado, que estos son para arbitrajes internacionales. Digamos, en la CCI se resuelven muchos juicios entre estados, muchos conflictos entre estados se pueden resolver ahí, juicios de empresas muy grandes, por ejemplo, no sé, bueno, esta cuestión de YPF se resolvió en la justicia de Estados Unidos, pero bien podría haberse resuelto ahí. Digamos, es un tribunal muy prestigioso internacional, ¿sí? Y después tenemos los arbitrajes ad hoc. Digamos, esta la diferencia con el arbitraje institucional, es que en el arbitraje institucional ustedes los árbitros ya los tienen, o sea, ustedes van a ir a la bolsa, y la bolsa les va a decir, bueno, los árbitros que tenemos son estos y estos y estos, ¿no? Por ejemplo, ahora recuerdo, ¿no? Uno de los árbitros de la bolsa es Borda, que es el hijo o el nieto del civilista Borda, ¿no? Y ustedes se tienen que someter sí o sí al arbitraje con esos árbitros que hay. En cambio, en el árbitro ad hoc, digamos, lo podemos elegir entre las partes. Por ejemplo, yo, siguiendo el ejemplo, tengo el conflicto con Osvaldo, no tengo nada contra vos, Osvaldo, no es nada personal. Nosotros podemos elegir qué árbitros queremos. Por ejemplo, vamos a decir, bueno, Laura, Liliana y Eva saben mucho de derecho comercial, entonces vamos a elegir a ellos como árbitro y que ellos lo decidan. Obviamente, los árbitros van a tener que aceptar, porque no quieren serlo, no tienen obligación, ¿sí? ¿Se entiende esta diferencia entre arbitraje institucional y ad hoc? ¿Sí? O sea, está diciendo que en el ad hoc nosotros podemos elegir a nuestros árbitros. Sí, correcto. Nosotros elegimos los árbitros, normalmente son digamos, profesionales especialistas en la materia que tengamos el conflicto, ¿sí? Y esos árbitros, digamos, normalmente son abogados devenidos en árbitros, aceptan serlo, digamos, el arbitraje se va a tramitar y decidir por ellos, ¿sí? ¿Está Y una claro? pregunta, ¿se realizan igual en donde dijiste, tipo en la Bolsa de Comercio, Colegio de Abogados y la Los ad DOC? hoc, no. No. Nosotros no podemos ir a la Bolsa de Comercio y decirle, hola, te traigo los árbitros, la quiero tramitar acá. Normalmente se hace en un estudio jurídico, por ejemplo. Digamos, Perfecto. vamos a ir y vamos a hacerle las presentaciones a Laura, y si hay una audiencia, Laura nos va a citar en su estudio jurídico. Digamos, es más, digamos, informal por ahí y de carácter, bueno, los dos son de carácter privado, pero esto más aún, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Ok, bueno. Después de arbitrajes entre de derecho y amigables componedores, quedó claro, ¿no? Estudien ambas clasificaciones, es mi recomendación.
Luego en esta filmina tenemos también la cláusula compromisoria autónoma. Esto es, como le decía hoy Osvaldo, es la cláusula que nos va a llevar al arbitraje. Normalmente son cuestiones contractuales, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, digamos, yo le compro, normalmente es en empresas grandes, ¿no? Les doy un ejemplo real. Yo compro gas a otra empresa, ¿sí? A la empresa que me suministra, y en el contrato vamos a fijar una cláusula al final que va a decir que en caso de controversia vamos a ir al tribunal de la bolsa, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Esa cláusula dentro del contrato, ¿sí? Es la que nos va a llevar al arbitraje. Esto es muy, digamos, hay libros sobre esto, sobre la cláusula arbitral, porque siempre trae algún conflicto, digamos. Por ejemplo, esto si se puede apelar, no se puede apelar, si el tribunal está correctamente designado. Entonces, es muy importante que esta cláusula esté bien hecha. No sé si, no recuerdo si tienen trabajo práctico de arbitraje, pero es muy probable que si lo hacemos le pidamos que redacten una cláusula arbitral, ¿ok? Que para eso también tiene modelos, ¿no? Lo que tienen que ver, digamos, es que se cumpla más o menos con todos los requisitos, ¿sí? Bueno, el arbitraje normalmente es por escrito, ¿sí? Guárdenme un momento. Digamos, el arbitraje es por escrito, esto está dispuesto en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1650, ¿sí? Son los árbitros quienes deciden sobre su propia competencia, esto conforme el 1654. Esto quiere decir que los árbitros pueden decir, bueno, yo leyendo la cláusula arbitral veo que acá yo en realidad no soy competente, por ejemplo. O pueden aceptarla, ¿sí? Normalmente se acepta, digo, es muy raro que sea incompetente, pero sucede. 1654, sí. Sí. Vean el capítulo del Código Civil y Comercial de arbitraje, ahí, digamos, tienen mucha de la información que estamos dando, digo, más allá de estudiar de los libros, ¿no? Respecto a si... A ver, si está acá, cautelares, muy bien. Digamos, respecto a las medidas cautelares, que es, digamos, no sé si dieron procesar, pero ¿qué son medidas cautelares? Por ejemplo, trabar un embargo, si una parte no cumple, o trabar una inhibición general de bienes, ¿sí? Respecto a las medidas cautelares, el árbitro las puede dictar, o sea, lo puede decir, bueno, traes un embargo a Emiliano porque no paga. Ahora, lo que no puede hacer es, digamos, trabarlo él directamente. Lo que van a tener que hacer es ir a un juez y decirle, mire señor juez, el árbitro dictó esta medida cautelar, usted ordénela y trábelo, ¿sí? Entonces me van a embargar, por ejemplo, mi cuenta bancaria, los saldos de mi cuenta bancaria. O los saberes que percibo, ¿sí? Digamos, ¿se entiende esto? O sea, no lo puede hacer directamente el árbitro, a diferencia de un juicio que el juez lo dicta, lo ordena y lo traba, ¿sí? ¿Se entiende este punto o no? ¿O es chino básico? Se entiende. No tiene la potestad. Pero, una consulta. Ya tiene poder de imperio. Sí. Hola, Poder de imperio, sí, ok. pero Hola. si el... Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, si el juicio no está ¿Qué siendo tal? llevado por ahí, porque obviamente no es un juicio, Sí. y él no tiene conocimiento, ¿qué le llevas? Como un resumen de lo que estás haciendo con el arbitraje, Sí, y él sí, a su vez entendería qué es lo que tendría que hacer, algo así, no sé. El juez emite, el árbitro emite un certificado, ¿sí? Certifica diversas partes del expediente, ejemplo, la demanda, la contestación de demanda, normalmente ya hay un laudo cuando decide trabar un embargo, el laudo y la orden de embargo, ¿sí? Con eso pasa un juez y conforme la normativa del Código Civil y Comercial, le pide al juez que trabe el embargo, ¿sí? El juez te lo va a ordenar, ¿se entiende? ¿Ah? Gracias, Eunice. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Seguimos.
El laudo obliga a las partes a cumplirlo, ¿sí? O sea, esto que justamente alguien me preguntaba hoy. Excluye la competencia de los tribunales judiciales. Y como les dije, o hacemos un arbitraje o hacemos un juicio, digamos, no es una instancia previa, ¿sí? Y habitualmente es inapelable, o sea, no se puede apelar, ¿sí? Entonces, lo que dice el juez, salvo lo que dice el árbitro, perdón, salvo que sea una cuestión de nulidad, digamos, que se haya excedido en sus funciones, o sea manifiestamente inconstitucional, algo, digamos, por decirlo mal y pronto, demasiado burdo, se debe acatar tal cual se dicta en el laudo y ya, ¿sí? Más allá de que siempre se apelan y siempre se rechazan, digamos, por esta cuestión. O sea, lo que dicen los jueces es, esto es inapelable y listo. Pero bueno, es habitual que uno cuanto pierde decida apelar igual, ¿sí? Y bueno, por último, las cláusulas, digamos, se tiene que, como dice acá, digamos, se tiene que pactar, digamos, la sede, ¿sí? El idioma, el procedimiento y sus normas, el plazo para laudar y las costas del arbitraje, ¿ok? El procedimiento y sus normas, si van a un arbitraje institucional, por ejemplo, van a la Bolsa de Comercio, ya tiene su, digamos, entre muchas comillas, código procesal, ¿ok? Entonces, digamos, no es que las partes van a tener que establecer uno por uno, digamos, las reglas del procedimiento, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Respecto a los Discúlpame, árbitros... la sede, el idioma, el procedimiento y sus normas, y me quedó pendiente otra. A ver. El Sede, plazo para idioma, laudar procedimiento, plazo para laudar. y las costas. Esto, digamos, es... Gracias. Que termina la prueba, por ejemplo, 20 días, 30 días, digamos. ¿Sí? Las costas del arbitraje. ¿Quién va a pagar las costas? ¿Sí? Normalmente las paga el que pierde, como los juicios. ¿Ok? ¿Qué más? El tema de los árbitros. Sí, los árbitros tienen ciertas obligaciones, esto también está en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1662 a 1664, que, estamos siguiendo también un poco el sentido común, deben ser imparciales, ¿sí? El arbitraje es confidencial, deben mantener esa confidencialidad, deben dictar el laudo en plazo, digamos, si pusimos 20 días, deben dictar dentro de los 20 días, y deben garantizar la igualdad entre las partes. ¿Ok? ¿Se puede recusar? ¿Saben lo que es una recusación? Recusar es, ustedes pueden recusar jueces o árbitros, digamos. Pueden decir, bueno, yo este árbitro... Correrlo por, o sea... Exacto. Elegir, no me sale la palabra. Está recusación con causa y sin causa, creo que era. Exacto, correcto. Lo que se trata es de, digamos, no es que uno lo corre, sino que, digamos, siguiendo el término que usaste, digamos, uno pide que se corra, o sea, uno pide que se recuse, ¿sí? Digamos, yo puedo decir sin causa, ¿no? Entonces, cuando inicia el juicio, por ejemplo, pido que se recuse a tal juez, que se decline su competencia, quizás porque yo ya sé que no me conviene, o quizás porque sé que es amigo de la otra parte, por ejemplo, y no tengo que decir ninguna causa, ¿sí? Ahora, eso lo tengo que hacer en la primera presentación. O sea, yo presento la demanda y lo tengo que hacer ahí, ¿sí? Si es sin causa. No lo puedo hacer a los 6 meses porque no me gustó cómo viene decidiendo. En cambio, con causa, ahí lo tengo que justificar, ¿sí? O sea, tengo que decir, bueno, recuso a este juez porque sé que el fin de semana comí un asado con la otra parte, por ejemplo. Lo tengo que probar, obviamente, ¿no? Bueno, los árbitros también se pueden recusar utilizando las mismas reglas que los jueces, ¿ok? Respecto a la retribución, es decir, al pago de los árbitros, se acuerda entre las partes y si no lo hay, digamos, se fija judicialmente. Esto se acuerda entre las partes, digamos, eso dice el código, pero la realidad es que son los mismos árbitros quienes deciden sus honorarios al final del arbitraje. Ahora,
ustedes me van a decir, bueno, se van a regular un montón de honorarios. No, eso no es así, digamos, porque, digamos, pierden toda su digamos, reputación, ¿sí? O sea, si yo soy árbitro y me regulo un montón de dinero, no me van a designar más. Entonces, digamos, tratan de conservar, digamos, esa conducta para que lo sigan eligiendo, ¿sí? ¿Qué más? Díganme si tienen alguna duda, yo avanzo porque... Emiliano, yo te quiero hacer una consulta. Sí, decime. Entonces, ¿en su profesión los árbitros son siempre jueces o no? No, no son jueces. No son jueces. Nunca son jueces, de hecho. Normalmente son abogados. Abogados, ok. Pero pueden ser, no sé, un contador, por ejemplo. O podemos designar 2 abogados y un contador. ¿Sí? O 2 abogados y un economista. ¿Sí? Normalmente, digamos, esto, hay gente que se dedica exclusivamente a hacer arbitraje. ¿Okay? Y se paga muy bien. ¿Sí? Lo único, tiene que saber muy bien inglés. ¿Okay? Digo esto por si alguno opta por esta. Bueno, después tiene la ley de arbitraje, que esta se las mencioné al principio, que es la ley 27.499. Digamos, lo que se trata acá es de buscar ciertos principios rectores, de forma tal que, digamos, tenga cierta consonancia con las reglas o con la normativa de otros países, ¿sí? Esta ley se aplica cuando las partes, digamos, están en distintos estados, eso desde ya. Por ejemplo, si yo puede que yo litigue contra, no sé, Coca-Cola, digamos, Coca-Cola, la central, digamos, la que está en Estados Unidos. Entonces, digamos, tendríamos que aplicar esta norma, ¿sí? O el contrato tiene elementos internacionales, ¿sí? O sea, o las partes están en diferentes países, es algo, digamos, habitual en los arbitrajes, o, digamos, que tenga, por ejemplo, se aplica una norma de, qué sé yo, de España, ¿sí? Entonces, digamos, si la sede es en Argentina, se tendría que velar por el cumplimiento de esta norma, ¿sí? A ver, ¿qué más decirles? Espérenme, que la filmina la perdí. Acá. Bueno, acá la Cámara de Comercio Internacional, esto ya se los mencioné, ¿sí? Es muy, muy prestigioso este tribunal. Después estas son las reglas, la UNCITRAL de Argentina, digamos, la Argentina, no, perdón, de América, ¿sí? Que esto lo que, digamos, es una ley modelo. Se trata de que todos los países tomen esa ley modelo y digamos, la repliquen en cada uno de sus países, ¿sí? Y después la Unión Europea tiene otra normativa similar, ¿sí? Así que bueno, eso es todo lo de arbitraje. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Yo voy a preguntar si este PowerPoint, dos cosas simples. ¿Este PowerPoint lo van a enviar? Sí, después lo subimos al campus. Bien. Y bueno, o sea, todo esto se encuentra en el capítulo 9 del Código Civil y Comercial, ¿no? 29. No sé el capítulo, la verdad, pero creo que tiene la normativa ahí en la filmina, si no, algunos de los artículos que mencioné, más o menos, fíjate el artículo 1650, sería todo ese capítulo, ¿sí? Sí, empieza a partir del artículo 1649, con la definición de contrato de arbitraje. Está bien, perfecto. Está bien. Bueno, voy a ver cómo detengo esto. Estás presentando. Voy a ver si les voy a dar algo de contratos, ¿sí? Yo les voy a presentar, les voy a subir todas las filminas de contrato, ¿sí? Los contratos que tenemos para hoy es una parte general, ¿sí? Una compraventa, fianza y mandato, si mal no recuerdo.
¿sí? No voy a llegar a darles todo, lamentablemente, pero bueno, estúdienlo de ahí y, digamos, es algo bastante simple, digamos, tienen que seguir los enunciados y si tienen alguna duda, la clase que viene lo vemos, eso desde ya, ¿sí? No se sientan abandonados. Espérenme. Contratos. ¿Ven la filmina? Sí, ese creo que ya lo tenemos subido al campus. No me equivoco. ¿Ya está subido? Ok. Buenísimo. Espérenme un segundo. Bueno, lo primero que dice la filmina, digamos, le hace un repaso de obligaciones. Entiendo que ya le hicieron esta, ¿no? Obligaciones, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, repásenlo entonces, digamos, el concepto de obligaciones, tienen que saber que siempre hay más de una parte, eso desde ya. De lo que se trata es de exigir el cumplimiento de una prestación, ¿sí? Bueno, estas cuestiones que ustedes ya han dado, ¿sí? Ahora, vamos con contrato directamente, así no perdemos el tiempo. ¿Qué es un contrato? Bueno, no me pongan esto, ¿sí? Alguien, el cuatrimestre pasado creo que lo dijo, dice un contrato es un documento que no se puede romper, como dicen los Simpson. Digo, si se los toman de parcial, tomen la del Código Civil y Comercial, que es el 957, dice, contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Sí? Es muy importante que haya acá, libertad de contratación. ¿Sí? O sea, las partes, digamos, tienen que ser libres, o sea, yo no le puedo poner un revólver en la cabeza a nadie para que contrate conmigo, porque ese contrato no va a ser válido. ¿Sí? Todo contrato celebrado válidamente, es decir, siempre que cumplan con estos requisitos de libertad, que no haya coerción, etcétera, es válidamente obligatorio para las partes. ¿Sí? Esto, digamos, ¿qué quiere decir? Si yo hago un contrato con Osvaldo, ¿sí? El contrato es vinculante entre Osvaldo y yo, ¿sí? O sea, yo no puedo, después si Belén me hace un reclamo por alguna cuestión, yo no le puedo decir, mirá, no, yo tengo este contrato con Osvaldo y entonces yo la obligación que tenía con vos no la puedo cumplir, porque Belén no es parte de ese contrato. Les voy a un caso, digamos, claro, y que sucede con frecuencia. Yo hago un contrato de locación, designo dos fiadores, ¿sí? El contrato se termina, hago un contrato nuevo o hago una prórroga, y esos fiadores no firman, ¿sí? Como esos fiadores no son parte de ese contrato nuevo, yo después no le puedo reclamar nada. Eso, ténganlo presente. ¿Ok? Y incluso, digamos, los contratos, digamos, pueden disponer cuestiones que son diferentes a la ley, ¿okay? Salvo que la ley sea de orden público. El orden público quiere decir que, digamos, la norma es indisponible, ¿sí? Esto quiere decir, hay normas que uno puede cambiar, ¿sí? Y hay otras que no. Por ejemplo, la normativa del consumidor no se puede alterar, ¿sí? Ahora, la ley, la normativa relativa a locaciones, en este momento sí se puede hacer. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no? Sí. Sí, profe, es a partir del DNU, ¿no? La ley Claro, para sí. hacer Lo que es locaciones, que es un ejemplo, digamos, que di, sí.
Los contratos se celebran conforme la buena fe. Esto quiere decir que, digamos, es un término un poco abstracto, pero de lo que se trata es de, bueno, si en algún momento, por ejemplo, hay un conflicto y nosotros estamos debatiendo qué quiso decir tal cláusula, porque, digamos, la redacción puede ser ambigua, bueno, en realidad lo que debemos hacer es veamos cuál era el objeto del contrato, veamos realmente qué es lo que queríamos, ¿sí? O qué se pretendía lograr, y no que ninguna de las partes, digamos, haga un uso abusivo de esa norma, ¿sí? ¿Se entiende? En términos, digamos, si quieren poner una respuesta en el examen, podríamos decir que se trata de atender a la recíproca lealtad, ¿sí? Y corrección debida y esperadas por las partes en el contrato, ¿sí? ¿Qué más? La clasificación, esto, ahí lo que tienen de bueno esta filmina, que tienen todos los artículos, son unilaterales y bilaterales, es decir, los contratos son unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la otra, ¿sí? Sin que esté obligada, y son bilaterales cuando las dos partes se obligan recíprocamente, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Puede que yo, digamos, me obligue, que solamente se obligue una de las partes a hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, yo hago una donación, bueno, una de las partes le donó a la otra, pero la otra parte, digamos, no tuvo ninguna obligación respecto al donante, ¿ok? O puede que sea bilateral, que, digamos, esto es lo más habitual, o sea, yo contrato a un pintor para que pinte mi casa, él tiene el deber de pintar y yo tengo el deber de pagarle, ¿sí? A título oneroso y gratuito, ¿ok? Esto seguramente lo dieron en obligaciones, digamos. Son onerosos cuanto, digamos, las ventajas que procuran en las partes les son concedidas por una prestación, es decir, se le paga, ¿sí? O son a título gratuito. Por ejemplo, esto de la donación. Cuando se asegura a uno de los contratantes alguna ventaja, independientemente de toda prestación o de todo pago. Ejemplo oneroso, vos me pagás y yo te doy mi auto, ¿sí? Ambos hacen una prestación. En cambio, el gratuito, bueno, por ejemplo, la donación. Otro ejemplo que se me ocurre es una donación, perdón, ya lo dije, un comodato. Ejemplo, cuando ustedes contratan Fivertel, le dan un módem, ¿sí? Se los dan de forma gratuita, ¿sí? Más allá de que ustedes después pagan el servicio, ¿no? Conmutativo y aleatorios, ¿sí? En los conmutativos, digamos, las prestaciones están determinadas desde el inicio. Las partes saben qué van a dar y qué van a recibir. Siguiendo el ejemplo del auto, yo te doy este auto por 10 millones de pesos, ¿no? Sabés qué vas a recibir exactamente y cuánto vas a pagar, ¿sí? Y después están las aleatorias, digamos, que ya depende de un hecho incierto. El ejemplo per se de esto es el seguro, ¿no? Yo pago el seguro todos los meses y quizás nunca sucede nada, ¿sí? O sea, voy a cobrar si me pasa algo, pero si no, digamos, es aleatorio, ¿ok? Así que, bueno, vamos a tener que dejar acá, me parece, porque no vamos a llegar. Esto revísenlo. Déjenme ver si hay algo. Esto de la oferta y la aceptación, digamos, sepan que muchos de los contratos se hacen por carta oferta, ¿sí? Más que nada entre empresas. Esto quiere decir que uno hace una oferta, no los quiero marear, pero digamos, uno hace una oferta y la otra la acepta, envía otra notificación, digamos, aceptándola. Esto se hace por una cuestión fiscal para no pagar impuestos de sellos, ¿sí? Y bueno, después voy a hablar con... Si me permitís, tengan en cuenta en lo que es carta oferta y aceptación, es una modalidad que hoy en día es muy utilizada. Es importante que ustedes, generalmente es un tipo de contratación que, más allá de sellos o no, ojo, porque en algunos casos igual aplica el impuesto de sellos, pero porque refiere a aceptación con condicionamientos, con precio, pero en realidad es más que nada una modalidad de
contratos entre personas que no están en un mismo lugar, ¿sí? Que están, puede ser en el mismo día, pero yo hago una oferta, ¿sí? Y la aceptación, y viene con firma digital, y es válido, pero es entre ausentes, ¿sí? Entonces, esa oferta de aceptación no necesariamente pasan días, puede ser el mismo día, pero entre personas que no están en el mismo lugar. Entonces, por eso se usa mucho. Yo no necesariamente tengo que estar con, le voy a arrendar o voy a hacer algo con alguien que está a 500 kilómetros y lo hacemos online, ¿sí? No me meto más. Está. No, vamos a dejar acá, pues ya es la hora, sí, tenemos que seguir con la otra clase. No sé, Laura, si podemos seguir en algún otro momento con esto, más que nada con esta parte, digamos, de contratos por adhesión, lo hablamos con Liliana, pero bueno, sí le vamos a subir las filminas y nada, léanlas y cualquier duda que tengan lo vemos en las clases subsiguientes. Sí, ¿Sí? Sería importante que ustedes vieran el PowerPoint porque no vamos a poder volver mucho con estos temas, no tenemos muchas clases. Y ahora hay que verlo, quizás hacia la parte general, estaría buena que ustedes la vean, ¿sí? Porque sí, ustedes después se van a tener que enfocar en la parte especial, ¿sí? Donde se aplica todo esto, ¿sí? Porque si no vamos a dejar algún contrato sin dar. Vean todo lo que, sí, véanlo, y las dudas, ¿sí? De lo que les genere, sí, las dudas puntuales las charlaremos en las próximas clases. Dale, perfecto. Una pregunta, profe. Bueno, chicos, gracias. Sí, no sé quién tenía una pregunta. ¿Pasó lista, Diego? Yo ya pasé lista. Yo porque entré un poco después, digo, de la clase. No sé, yo pasé por sistema, el sistema lo toma. Cuando se pasa, el sistema toma quienes están presentes. Ok, gracias. Igual no pasé a puntual, pasé pasados 20 minutos. Ok, no, yo porque... 20 minutos seguramente estás, no hay problema. Creo que entré un poquito después por eso. Pasa que no podía entrar antes. ¿A qué hora entraste? 8:50 más o menos. Un poquito más. Bien, bueno, traten de no entrar tan pasados. Bueno, son 20 minutos. Sí. Sigue por ahí. Ok. Está. Bueno, chicos, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.